Dios te bendiga esta preciosa mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias, Señor, por tu amor. Damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Que tu misericordia cada día son nuevas, Señor. Aleluya. Poderoso el Señor. Damos gracias, Padre, por este día, Señor. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Lo hacemos en Romanos, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Romanos 12 dice así. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Damos gracias, Señor, una vez más, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, en esta preciosa mañana que tú nos das. Espíritu Santo de Dios, glorifica a Cristo de una manera especial. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, te exaltamos tu santo y poderoso nombre, Señor. Gloria sea tu nombre. Si bien es cierto, toda la naturaleza humana, todo el hombre humano está caído, está bajo condenación, está bajo pecado por la desobediencia de un solo hombre que cayó en transgresión. Pero asimismo, a través de ese hombre que cayó en transgresión, Dios nos ha dado una oportunidad más para que el hombre se levante, para que el hombre se restaure y el hombre pueda tener vida y vida en abundancia. Y esa oportunidad más Dios nos la da a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos en esta preciosa mañana, vamos a estudiar, vamos a analizar varios puntos de lo que nos dice la palabra del Señor. Si bien es cierto, el pecado entró por un hombre, sí, entró por un hombre, recordemos también que la salvación vino también por un hombre, y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. Estamos en Romanos 5:12. No se trata de un pecado en particular, sino de la propensión inherente al pecado que entró al género humano. Los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza. Así es, hermano. El ser humano, el hombre, se cometió pecador por naturaleza. No es que nació con el pecado. Dice, Adán transmitió a todos los descendientes la naturaleza pecaminosa inherente que llegó a poseer a causa de su primer acto de desobediencia. Esta naturaleza está presente desde el momento de la concepción, de Adán. Esta naturaleza está presente en la actualidad, incluso en el Salmo 51:5. Vamos a leer el Salmo 51:5, a ver qué nos dice. Poderosa palabra de Dios. Mis santos hermanos, es importante recalcar, es importante leer, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Salmos 51:5, leemos la poderosa palabra de Dios. A ver que tenemos algo nuevo. Dice así: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí vemos, mis santos hermanos, la naturaleza del hombre caído. ¿Por qué? Porque el hombre peca desde muchos años atrás, desde el comienzo de la humanidad. El hombre está siempre en desobediencia adelante del Creador, lo cual hizo imposible que el hombre viviera de tal modo que agradara a Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque estamos manchados, estamos bajo pecado, estamos cubiertos, mis santos hermanos, en desobediencia. Y nos dice ahí, Satanás, el padre de la mentira o el padre del pecado, trajo primero la tentación a Adán y a Eva. Sí,
Él fue que metió la tentación a Adán y Eva. ¿Para qué? Para que el pecado diera a luz, y el pecado dio a luz la maldad. Génesis 3, del 1 al 7, vamos a leer que nos dice la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Génesis 3, 17, dice así la palabra del Señor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día del comiere ciertamente morirás. Que vemos aquí, que vemos una ley moral que Dios le dio al hombre, mis santos hermanos, para que el hombre sepa y el hombre obedezca que Dios es el creador, que Dios es el que está en el asunto, mis santos hermanos. Y es por eso que nosotros vemos en el versículo 3.1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí vemos la desobediencia del hombre. Cuando Dios nos habla, Dios nos advierte, Dios nos da un consejo, muchas veces nosotros no lo tomamos de aprovecho, no lo tomamos para bien, y es cuando nosotros más hacemos los malos. Siempre Dios nos advierte para no caer en pecado y no caer en tentación. Dios nos hace conocer sus leyes, nos hace conocer sus mandamientos para que nosotros le obedezcamos, para que nosotros andemos bajo la cobertura, bajo el poder de Dios. Pero lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque siempre andamos en transgresión, siempre andamos haciendo lo malo delante de Dios. Por el hombre, dice ahí, dice la palabra de Dios, con el pecado de Adán toda la humanidad pecó en sus lomos. Versículo 18 dice así la palabra del Señor. Romano, versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Así es, mis santos hermanos. Por la condenación de Adán vino el pecado a todos los hombres, mis santos hermanos. Y es por eso que nuestra naturaleza, y es por eso que nuestra vida, nuestra situación adelante de Dios está manchada, está mal delante de Dios. Dice, puesto que sus pecados transformó su naturaleza interior y trajo muerte espiritual y depravada, esa naturaleza pecaminosa pasaría también por la vía genética a su posteridad, mis santos hermanos. Es por eso que se escribió el Salmo 51, que dice, en maldad he sido formado desde el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa tomó rienda suelta y fue avanzando y fue prosperando y fue tomando camino a través de la humanidad hasta los años que hoy día estamos viviendo, mis santos hermanos. ¿Y qué trajo esa naturaleza? Esa naturaleza trajo muerte física y trajo muerte espiritual también, mis santos hermanos. Adán no fue sometido a muerte inmediatamente por su pecado, pero a través de su pecado la muerte se convirtió en una certidumbre penosa para él y su posteridad. La muerte tiene tres manifestaciones claras, mis santos hermanos. Primera, muerte espiritual o separación de Dios. Efesios 2.1 dice la palabra de Dios. Vamos a ver Efesios 2.1, a ver qué es lo que nos enseña y qué es lo que nos dice la poderosa palabra de Dios. Dice así, mis santos hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí vemos, mis santos hermanos, que vemos ahí, vemos que nosotros estábamos muertos físicamente, mis santos hermanos, y Dios nos dio vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el texto sagrado. Ahí mismo vemos en Efesios 4:18, a ver qué nos dice la poderosa palabra del Señor. Vamos a leer lectura y dice así, mis santos hermanos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Éramos duros,
En un tiempo atrás, éramos duros, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado nos gobernaba, el pecado nos acechaba y eso nos hacía enemigos de Dios. En el segundo punto tenemos la muerte física, mis santos hermanos, Hebreos 9:27, donde el hombre perdía hasta lo físico, mis santos hermanos. El hombre era separado de su cuerpo, separado de Dios, y eso nos hacía enemistad contra Dios. No podíamos estar con Dios porque éramos separados. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, de la manera, Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Esta es una regla general para toda la humanidad. Había muy raras excepciones. Lázaro murió 2 veces, mis santos hermanos. Como Lázaro fue resucitado por un acto milagroso de muerte, el Señor no recibieron un cuerpo glorificado, una vida interminable, solo experimentaron un regreso a la vida terrenal. Otra excepción será la de los que ninguno, ni siquiera mueran una vez, porque serán arrebatados en la nube para recibir al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre, mis santos hermanos. Hay una muerte que le espera a aquel hombre que anda en pecado, a aquel hombre que ande en desobediencia, y esa muerte es la muerte física, mis santos hermanos. Pero nosotros que estamos en Cristo, quizás ni esa muerte física nos llega. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que seremos arrebatados y así estaremos juntos con el Señor para siempre. Gloria sea el nombre del Señor, mis santos hermanos. Veamos el tercer punto que nos dice la palabra de Dios. La muerte eterna, llamada también la segunda muerte, que incluye no solo la separación eterna de Dios, sino tormento eterno en el lago de fuego. Apocalipsis 20:11-15. Vamos a leer Apocalipsis 20:11-15, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice así: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de lo cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pies ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso es la consecuencia que trajo el pecado de Adán y Eva, mis santos hermanos. Separación de Dios, por cuanto todos pecaron, por cuanto toda la humanidad entera existía en los lomos de Adán. Y mientras la procreación heredó su condición caída y depravada, se puede decir que todos los pecados en él fueron traspasados y fueron puestos a cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Por eso es importante aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, para que Dios nos libre de la muerte, de la condenación eterna, mis santos hermanos. Hay un camino, mis santos hermanos, dice así en Romanos 5:18: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida la tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. La justificación de vida la tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Así como Adán trajo el pecado, mis santos hermanos, Jesucristo trajo la vida eterna. Así es, mis santos hermanos. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, y recordemos que solo tenemos una esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea su nombre. Amén y amén.